también. Nosotros el día de hoy tenemos como objetivo desarrollar al tema denominado el desarrollo de la inteligencia de Jean Piaget. Si bien es cierto, algunas de las preguntas de la guía comprenden preguntas sobre el tema anterior, nosotros ya sabes, vamos a resolver la teoría y vamos a resolver muchas preguntas de admisión. Espero podamos estar muy concentrados para orientarnos a eso. ¿Sí? Como este es un repaso semestral, deberíamos tocar brevemente la teoría y más abocarnos al desarrollo de preguntas de admisión. ¿Sí? Muy bien. Empezamos entonces. Hoy debemos conocer a la teoría sobre el desarrollo de la inteligencia de Jean Piaget. Esta teoría puede ser denominado de dos maneras. Se le puede llamar constructivismo endógeno y le pueden llamar también epistemología genética. ¿Por qué? Bueno, para el famoso Jean Piaget, los seres humanos estamos programados biológicamente para que nuestra inteligencia nos permita la adaptación. Esta adaptación lo que hace es manejar en equilibrio a la asimilación y a la acomodación. Entonces a la teoría se le llama constructivismo endógeno porque desde nuestros mismos procesos madurativos, nosotros saludablemente debemos orientarnos al equilibrio de la asimilación y la acomodación. Una vez logrado este equilibrio, pues nosotros construimos conocimientos que van desde los reflejos, reacciones circulares, hasta pues el pensamiento hipotético deductivo. Entonces hay una construcción de conocimiento en tanto nuestro proceso madurativo avanza. Constructivismo endógeno. Desde el interior, programado evolutivamente, desarrollamos conocimientos simples y conocimientos complejos. Se le llama también epistemología genética porque el famoso Piaget cree haber encontrado la génesis de los procesos madurativos que se han integrado en nuestra inteligencia. Tú sabes, como buen cognitivista que es Piaget, piensa que nuestra mente es como un sistema. Y en este sistema hay procesos que se van a relacionar para desarrollar conocimientos útiles al momento de satisfacer nuestras necesidades. Así que la epistemología genética pretende haber descubierto la génesis de nuestros, es decir, el origen de nuestros conocimientos más complejos. Quiere decir que hay procesos invariantes, asimilación y acomodación, y procesos variantes, sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. ¿Sí? Muy bien. Profesor, entonces cuando hablamos de epistemología genética, ahora sí estamos hablando de psicología evolutiva, por supuesto. Recuerda que el método evolutivo o genético que desarrolló el famoso Piaget se dividía en longitudinal y transversal. ¿Te acuerdas? Longitudinal cuando investigabas a un sujeto o a un grupo de personas con la misma edad a lo largo del tiempo. Y transversal cuando tú podías investigar a un grupo de personas con distintas edades, pero en un momento determinado. ¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Qué debemos saber para el examen de admisión sobre esta primera diapositiva? Bueno, en el examen de admisión del 2013, San Marcos me pregunta por los factores, de acuerdo a la teoría de Jean Piaget, que al integrarse permiten el desarrollo de la inteligencia. ¿Cuáles son? Asimilación y acomodación. Entonces, para la famosa teoría de Jean Piaget, la asimilación es un proceso donde el ser humano interpreta la información, organiza los contenidos, les da un significado. ¿Para qué? Para que esa información en la acomodación pueda organizarse de acuerdo a la etapa en la que se encuentre. Por ejemplo,
Si yo a un pequeño pretendo enseñarle álgebra y este pequeño tiene apenas 6 años, pues bien, él va a esforzarse por asimilar la información. Pero como esto no corresponde a su edad, estos contenidos no pueden ser organizados efectivamente en su edad, entonces la acomodación no va a poder realizarse plenamente. ¿Sí? Entonces, en la asimilación, yo capto la información, yo la interpreto. Y en la acomodación, yo la organizo de acuerdo a la edad, de acuerdo a la etapa del desarrollo. Profesor, si a un pequeño yo le muestro que una pelota, es esférica, rebota, está llena de aire, sirve para jugar, se mantiene relativamente estable en el suelo, en lugares abiertos como cerrados. Profesor, esa persona estaría asimilando el contenido, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el pequeño se topa con un globo? Y al globo le llama pelota. Entonces yo le digo, no, 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 eso no es una pelota, es un globo. Mira, también es esférico, rebota, está lleno de aire, sirve para jugar, pero mira, no se mantiene relativamente estable en el suelo, mira, flota. Si el pequeño efectivamente se da cuenta de la diferencia entre globo y pelota, entonces el pequeño lo ha logrado, ha podido acomodar la información. Entonces, si estos dos procesos están en equilibrio, el ser humano puede adaptarse a su entorno. Esto para Jean Piaget le permitió a los seres humanos poder, por ejemplo, distinguir una planta curativa de una venenosa o a un animal que puede ser domesticado de uno salvaje. La asimilación y la acomodación. Cuando nosotros conocemos las etapas del desarrollo, nos damos cuenta que existe la etapa sensorio-motriz, una de las que más han venido en el examen de admisión, ¿sí? La última vez que esta se presentó fue en el 2016 y el 2017. Al final voy a presentarte las preguntas correspondientes, ¿ah? Hoy tenemos varias preguntas que resolver, ¿sí? Muy bien. Tenemos entonces la primera etapa sensorio-motriz para Jean Piaget, desde el nacimiento hasta los 2 años. No olvidar, por favor, 2016 y 2017. Profesor, ¿y qué me preguntó San Marcos? Bueno, aquí lo que debe ser muy importante para todos nosotros es la permanencia del objeto. Profesor, ¿cómo es esto de la permanencia del objeto? Recuerda. Los seres humanos, al llegar a los 2 años, debemos ya desarrollar de la mejor manera la función representacional del pensamiento, construir imágenes a partir de la memoria, ¿sí? Para lograr esto, deben haber ciertas condiciones que vamos a trabajarlas, ¿sí? Solo hay que tener paciencia. Su compañero Eric tiene una pregunta. La pregunta dice, profesor, ¿el esquema es un conjunto de comportamientos o conceptos? Bueno, el esquema para Piaget era un término que él utilizaba para hacer referencia a cómo se consolidan las representaciones. Esto te lo iba a explicar en unos minutitos, ¿ah? Pero bueno, te lo adelanto. Para Piaget, un esquema representa lo que puede repetirse y que puede generalizarse, ¿sí? Entonces, el esquema es aquello que está presente en el común de las acciones. Esto yo te lo voy a explicar en unos minutitos con las reacciones circulares. En unos minutitos te lo voy a explicar, pero te lo voy a adelantar. Por ejemplo, empujar un objeto con una barra o con cualquier instrumento puede reproducirse en el niño en determinadas edades. Ah, claro, profesor, se puede, esa acción de empujar se puede reproducir en distintos niveles. Claro que sí. ¿Cómo así, profesor? Bueno, voy a adelantarte entonces un poquito. Mira, los seres humanos tenemos dos cosas muy importantes en la sensorio motriz.
Tenemos las reacciones circulares primarias, las reacciones circulares y la permanencia del objeto. Las reacciones circulares, en realidad, son aquellas, ojo y mucho cuidado, son aquellas que reciben este nombre, ¿por qué? Porque están biológicamente programadas, reacción, y es circular porque se reproducen, se reproducen. Entonces, cuando un pequeño se lleva a los objetos a la boca para conocerlos, a esto se le llama reacción circular primaria y ocurre del primer mes al cuarto mes. Primer mes al cuarto mes. ¿Ya? Muy bien. Del cuarto al octavo mes aparece la reacción circular secundaria. Esa reacción circular secundaria consiste en que el pequeño va a tener una relación más cercana con su entorno. Si el pequeño hace algún sonido y la madre lo mira con una sonrisa, pues el pequeño va a tratar de reproducirlo. Entonces, un esquema es una estructura mental, no es una conducta, es una estructura mental que lo que hace es representar aquello que puede repetirse o generalizarse. ¿Cómo así, profesor? Sí, esto lo vas a ver en las reacciones circulares. Por ejemplo, el pequeño sabe que el chupón va en la boca, ¿sí o no? Muy bien, esto le permite satisfacer una necesidad, pero como él está en una reacción circular primaria, él entiende que todas las cosas que estén próximas a él requieren ser conocidas, y qué mejor que conocerlos con la boca. Así que llevarse los objetos a la boca se va a generalizar. Él necesita probar, necesita conocer. Entonces, por ejemplo, la acción de succionar se va a generalizar, se va a repetir. ¿Con qué propósito? Con el propósito de conocer. Entonces, un esquema es una estructura mental que puede ser transferida y puede ser generalizada. ¿Listo? Entonces, el esquema lo que hace es representar lo que puede repetirse y lo que puede generalizarse. ¿Listo? Esto va a tener ya mayor complejidad. Más adelante te lo voy a explicar, pero vamos paso a paso. ¿Sí? ¿Me confirmas, por favor, Eric, si se pudo entender? Tienes entonces reacción circular primaria, del primer al cuarto mes. La reacción circular secundaria va del cuarto al octavo mes. Un ejemplo que puedes también notar aquí, es que el pequeño va a reaccionar hacia el entorno y va a reproducir conductas que le permitan conocer. ¿Qué dice? Profesor, se me fue Ok, bueno, ya. Continuamos. Entonces, en la reacción circular secundaria, entre el cuarto al octavo mes, el pequeño sí, si la madre le hace una sonrisa y él hizo un ruido y ve que lo están reforzando, lo va a reproducir. Pero también podría dejar caer su comida. Dejar caer su comida. Entonces, tanto en la reacción que tiene para con la madre como en dejar su comida, se sigue reproduciendo el mismo propósito, el propósito de conocer. Así como cuando se llevaba los objetos a la boca, él estaba conociendo, al dejar caer los objetos, también está conociendo. Entonces, allí se está construyendo un esquema, una estructura que puede repetirse y se va a generalizar. Y finalmente, entre el año y el año y medio, el pequeño va a desarrollar una tendencia a la exploración. Aquí él va a aprender por ensayo y error. Así que si él va caminando y encuentra por allí un juguete sonoro, pues va a tomar este juguete sonoro y va a jugar con él por todo el día. ¿Sí? Allí está la reacción circular terciaria, entre el año y el año y medio. Ahora viene lo bueno. Entre el año y medio y los 2 años, se espera que los seres humanos nos podamos reconocer en el espejo. ¿Qué significa esto? Significa que el pequeño, al reconocerse en el espejo, puede construir sus imágenes a partir de la memoria. Se espera que a los 2 años, si yo escondo su juguete favorito, pues él lo busque,
ya que no visto significa que aún existe, solo que está escondido, hay que buscarlo. Entonces, para la permanencia del objeto, el concepto de que las cosas siguen existiendo aun cuando se encuentren fuera de la vista permite más adelante el desarrollo de la imitación diferida. ¿Esto qué significa? Significa que el indicador de ese cambio cualitativo que lo lleva de la sensorio motriz a la preoperacional es la imitación diferida. ¿Por qué? Porque tú puedes imitar siempre y cuando, ojo, imitación diferida, siempre y cuando tú puedas representar esa información que ya está almacenada en tu memoria. Etapa sensorio-motriz, entonces, dos cositas. Reacciones circulares primaria, secundaria y terciaria y la permanencia del objeto. Para la etapa preoperacional, como ya te había explicado, la imitación diferida es ese indicador cualitativo que nos dice, hey, el niño, el pequeño, el infante, sí, pues ya puede imitar, tiene imitación diferida, entonces ya superó la etapa sensorio-motriz, ya dejó esa etapa. La etapa preoperacional, tú debes recordar, va desde los 2 hasta los 7 años. Desde los 2 hasta los 7 años. Sin embargo, esta la puedes subdividir en dos. Subetapa simbólica, que en algunos libros le van a llamar pensamiento simbólico, y la otra es la subetapa intuitiva, que en algunos libros le pueden llamar pensamiento intuitivo. No hay problema. El asunto está que Jean Piaget había notado, ojo, que en esta subetapa, además de la imitación diferida, era posible observar la manifestación de la función simbólica a través del lenguaje, los juegos de fantasía y sobre todo el animismo, el artificialismo y el finalismo. Así que para el famoso Jean Piaget, en la subetapa simbólica tendrás como protagonistas al animismo, al artificialismo y al finalismo. Profesor, de todo lo que me acaba de mencionar, que me ha preguntado San Marcos, imitación diferida. ¿Sí? Número 2, animismo. Y número 3, no olvidar, por favor, pensamiento egocéntrico. El pensamiento egocéntrico para Jean Piaget se inicia en la etapa preoperacional y se va a mantener, incluso con algunas huellas en el pensamiento intuitivo. El asunto está que Piaget hizo una prueba. ¿Cuál fue la prueba? Fue la siguiente. Piaget desarrolló la clásica prueba de las tres montañas. Piaget le pidió a un niño que se sentara en una silla y frente a él se encontraba una mesa que tenía tres montañas. Piaget colocó a un muñeco del otro lado de la mesa y le pidió al niño lo siguiente. ¿Podrías describirme estas montañas, pero desde el punto de vista del muñeco? ¿Podrías describirme estas tres montañas, pero desde el punto de vista del muñeco? Y Piaget se había dado cuenta que el pequeño no podía. Así que siguió haciendo la misma pregunta con otros niños y efectivamente encontró que no podía. Así que para Jean Piaget, en el pensamiento egocéntrico, tú tienes una característica en el desarrollo de la inteligencia donde el ser humano puede comprender, conocer e interpretar la realidad a partir de sus experiencias y necesidades, de tal manera que será difícil procesar otro punto de vista. ¿Sí? No te olvides, el egocentrismo me ha venido en San Marcos. Al final de la clase vas a ver la pregunta. Tres características fundamentales de la subetapa simbólica. Número 1, el animismo. Para Jean Piaget, el animismo consiste en darle vida e intención a las cosas, vida e intención a los objetos. ¿Sí? Por ejemplo, Piaget le preguntó a los niños pequeños, ¿por qué el sol no ha salido? Y los pequeños le respondían, el sol no ha salido porque las nubes son malas y no lo dejan.
Si a un pequeño, por ejemplo, le sirvo su leche muy caliente en una taza, entonces él puede ver el humo y decirle, humo malo, vete. ¿Sí? También podríamos tener el caso de un pequeño que tenga un juguete especial o una niña que tenga un peluche. Le diga a su mamá, mamá, hay que abrigar el peluche, tiene frío. Podría también ser el caso de que un pequeño está corriendo y se golpea con una mesa, ¿verdad? Y la mamá viene y le pega a la mesa y le dice, mesa mala, mala, ya está, ya le pegué a la mesa. Y el niño se tranquiliza. Claro, se tranquiliza. ¿Por qué? Porque para él las cosas tienen vida e intención. El ejemplo más clásico que nos da Piaget es el caso de la luna. Según Jean Piaget en su obra Seis estudios de psicología, los niños le decían, señor Piaget, ¿por qué la luna nos sigue? Yo me muevo y la luna se mueve. Ese es el animismo, ¿sí? Le otorgan vida e intención a las cosas. Profesor, ¿ha venido esto en el examen de admisión? Sí, 2014. 2014. La siguiente característica es el famoso artificialismo. En el artificialismo el ser humano piensa que ha creado a la naturaleza. ¿Cómo así, profesor? Sí, el ser humano ha creado el mundo, tal y como lo vemos. De tal manera que Piaget les presentaba la imagen de una montaña y les preguntaba, ¿cómo llegó la montaña a ese lugar? Y los niños pensaban que había hombres muy fuertes que llegaban piedras a esa montaña y la construían. ¿Sí? También les presentó las imágenes de dos ciudades, una tenía laguna y la otra no. Y los pequeños pensaban que había efectivamente personas con mangueras que llenaba pues el agua de las lagunas. Y él les preguntaba, ¿cómo es posible que esta ciudad tiene laguna y la otra no? Y los niños decían, bueno, es que nadie llevó agua a ese lugar. Ese es el artificialismo. Y en último lugar tienes al famoso finalismo. El finalismo hace referencia a que todas las cosas tienen un propósito. Todo debe tener un propósito. Entonces, ellos te van a preguntar alrededor de los 4 años el porqué de todo. Oye, vamos al mercado. Ya vamos. ¿Y por qué? Ah, porque tenemos hambre, hay que cocinar. Ah, ¿y por qué? Bueno, porque ya mira qué horas son. Vamos, 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 ya vamos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Te va a preguntar el porqué de todo. Jean Piaget a los niños le presentó la imagen de una ciudad a la cual llegaban dos caminos, un camino largo y un camino corto. Y le preguntó a los niños, ¿por qué hay dos caminos si los dos llegan a la misma ciudad? Y Piaget respondió, bueno, perdón, los niños respondieron, bueno, es que el camino largo es para los adultos que tienen pasos largos. Y el camino corto, ese es para los niños que tienen pasos cortos. Ese es el finalismo. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Listo. Tenemos entonces al pensamiento, recuerden la subetapa simbólica. De aquí, imitación diferida, egocentrismo y animismo. Eso me venía en San Marcos. La subetapa intuitiva también ha venido en San Marcos, 2018, sobre todo el problema de la irreversibilidad. Vamos a presentarlo en clase, ¿ah? Muy concentrados, por favor. El pensamiento intuitivo va desde los 4 hasta los 7 años. Aquí vamos a encontrar a seres humanos capaces de desarrollar tres características: la centración, la irreversibilidad y el razonamiento transductivo. En la centración, el ser humano se focaliza en la característica del objeto en una, omitiendo las demás. ¿Sí? El sujeto se concentra en un aspecto de la situación, omite las demás. Aquí es donde Piaget hace el clásico experimento, ¿verdad? Le presenta la misma cantidad de jugo
en vasos de distinta forma. Y Piaget se había dado cuenta que generalmente los niños piensan que el vaso más alto es el que tiene más cantidad de jugo, tiene más cantidad. Esa es la centración. Si yo tomo a dos pequeñitos de 5 años y a los dos le doy propina, toma, a ti te voy a dar 5 soles en moneda de un sol. Toma, a ti te voy a dar 5 soles en la moneda grande. ¿Sí? Les di las monedas a cada uno. 5 soles en moneda grande, 5 monedas de un sol. Toma para ti, toma para ti. Muy bien, perfecto. El pequeño que recibe 5 monedas va a decir gracias, muchas gracias. Y aquel que ha visto que solo tiene una moneda de 5 me va a decir, ¿por qué me has dado menos? No, tú tienes lo mismo. No me engañes, a él le has dado más. No, no, tú tienes lo mismo. No, 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 él tiene más. Yo tengo menos. Esa es la centración. Se focaliza en un aspecto del fenómeno, omitiendo lo demás. La siguiente característica es la irreversibilidad. En la irreversibilidad, el sujeto puede realizar una operación en un sentido, pero luego en el sentido contrario, es decir, ir de una situación final a una inicial, le provoca altas dificultades. Por ejemplo, si yo al pequeño le digo, ¿cuánto es 4 más 3? Pues él no tendrá problema. 4, 3, 7. Muy bien. Si yo inmediatamente le digo, ¿y cuánto es 7 menos 4? Entonces él se va a tardar, se va a tomar su tiempo. Él también puede experimentar lo siguiente. Para el pequeño, su papá no puede ser el tío de su primo, porque ya es su papá. Su papá no puede ser el tío de su primo, ya que es su papá. Profesor, eso significa que si yo tomo una jarra de jugo y yo la sirvo en distintos vasos, ojo, jarra de jugo en distintos vasos, donde uno tiene la característica de ser más alto que los demás, el pequeño me va a seguir diciendo que el alto tiene más cantidad de jugo. Y cuando yo agarre los distintos vasos y los vuelva a servir en la jarra, él no va a poder entender lo que ha pasado. Esa es la irreversibilidad. Entonces, la centración, si bien es cierto, es esa concentración en un aspecto del fenómeno omitiendo los demás, pero tú la puedes relacionar con la irreversibilidad. Sirves jugo, regresas el jugo a la jarrita. El pequeño no lo va a poder entender. Esa es la irreversibilidad. No se olvide. La tercera característica es el razonamiento transductivo. En el razonamiento transductivo, los niños van a relacionar elementos confundiendo las causas con los efectos, confundiéndolas, porque ellos van a razonar de lo particular a lo particular. No van a tomar en cuenta aspectos generales. Por ejemplo, imaginemos que tú tienes una consola de videojuegos, la que quieras, un PlayStation, un Xbox, o tal vez tienes una computadora gamer, o tal vez, no lo sé, juegas de alguna otra manera en red, como quieras. Bueno, imaginemos que llega una tía con su pequeño hijo a tu casa de visita. Y tu tía te dice, ya pues déjalo jugar, que juegue con tu computadora un ratito nomás. Ya, ya dices tú. ¿Y qué haces? Bueno, como es un niño que está en la subetapa intuitiva, está entre los 4 y los 7, pues tú le das el mando desconectado o le das el mando apagado. Y el pequeño va a creer que está jugando. Toma ya, toma, juega, juega. Y él está jugando. Mira, vas ganando. ¡Ah, qué bien juegas! Le dices tú. Uy, qué talentoso. Y el pequeño no está jugando.
¿Está con el mando desconectado o está apagado? Y el pequeño te cree. ¿Por qué? Porque razona de lo particular a lo particular. Todavía no va a identificar las verdaderas causas de los fenómenos. Esto en un simulacro de admisión hace varios años me lo presentaron a manera de sincretismo. En el sincretismo tienes una variante del razonamiento transductivo, donde el sujeto va a tratar de asociar todos los elementos parecidos. Va a tener una dificultad para el análisis. ¿Esto cómo me lo presentaron? Me lo presentaron con el caso de Tiago, el hijo de Messi. El hijo de Messi llamado Tiago observaba que su padre, un día domingo feriado, se colocaba sus zapatillas, sus medias y su short. Inmediatamente Tiago fue y le dijo, papá, ¿otra vez te vas al gol? Papá, ¿otra vez te vas al gol? Y pues te pedían hallar la característica del pensamiento del niño. Y eso se le llama sincretismo. ¿Sí? Así me lo preguntaron. Profesor, necesito otro ejemplo de razonamiento transductivo. Bueno, imaginemos que Pedrito y Carlita estén jugando en su casa cuando de pronto se abre la puerta del baño. Entonces, ¿qué ocurre? Carlita quiere entrar al baño y subirse a la balanza. Y Pedrito le dice, no lo hagas, no lo hagas, porque eso le quema los pies a las personas. ¿Cómo que le quema los pies? Sí, le quema los pies, porque mi mamá hoy se subió ahí y cuando se bajó empezó a llorar. Lloró toda la mañana. Lloró toda la mañana. Allí tienes un ejemplo del razonamiento transductivo. ¿Sí? Razonamiento transductivo. Ah, ya, 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 ya. Profesor, correcto, correcto, lo tengo. Lo tengo. Muy bien, ya está. Vamos entonces ahora con un ejemplo más. Alguien, a ver, creo, a ver, abrimos. Luis nos dice, profesor, otro ejemplo de sincretismo. Muy bien. Recuerda que en el sincretismo se tratan de asociar todas las vivencias de tal manera que se puede generalizar. ¿Sí? Se puede generalizar. Muy bien. Vamos a ver. Ojo, vamos a ver. Imaginemos, esto lo vi en una pregunta también de simulacro hace varios años, ¿ya? Imaginemos que el pequeño Juanito, Pepito, llámale como quieres, llámale como quieres, ¿sí? Eh, el pequeño está con su mamá visitando a un familiar, ¿ya? Visita a un familiar. Y pues el pequeño observa lo siguiente. Observa que una mujer sube por otro ascensor, ya sola, y cuando baja del ascensor, baja con un pequeño, baja con un niño. Entonces el pequeño le puede decir a su mamá, mamá, yo también quiero un hermanito. Entra al ascensor, acá te espero. Allí tienes otro ejemplo de sincretismo. En el sincretismo lo que él va a hacer es desarrollar una tendencia a unir cosas sin relación, las va a generalizar, pero estas obedecen pues a las vivencias cotidianas, a los conocimientos que se van a ir adquiriendo, ¿sí? Ese es el famoso sincretismo. El término universal es razonamiento transductivo. Solo que el razonamiento transductivo, yo te lo voy a explicar nuevamente cuando te hable, por ejemplo, del desarrollo moral. Allí te lo voy a colocar con otra variante. Pero eso lo vamos a ver al final, porque eso lo hago a manera de síntesis, para que el tiempo nos alcance, ¿sí? Pero en realidad el razonamiento transductivo, por ejemplo, lo vas a también a encontrar
como, ojo, una manifestación del desarrollo moral. Más adelante lo desarrollo el ejemplo, porque el tiempo no nos va a alcanzar, ¿sí? ¿Me confirmas, Luis, si se pudo entender con ese ejemplo de sincretismo? Vio a una señora entrar en un ascensor, bajó con un pequeño, le dijo a su mamá, mamá, quiero tener un hermanito, sube al ascensor, aquí te espero. ¿Sí? ¿Me confirmas, por favor? Listo, muy bien. Esa sería una variante del razonamiento transductivo. Es una variante. Más adelante lo voy a volver a señalar cuando hagamos una síntesis con el desarrollo moral. Ya con el desarrollo moral. A ver, se fue la imagen. Listo, tenemos entonces razonamiento transductivo y tenemos este sincretismo. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ir a las operaciones concretas. Las operaciones concretas pretenden superar, ojo, esto es muy importante, las características de la subetapa intuitiva. Si, por ejemplo, tú tienes acá una persona con irreversibilidad, ¿sí? Muy bien. Se espera que en las operaciones concretas el sujeto alcance reversibilidad. Significa que él puede desarrollar una operación en un sentido y luego no tendrá problema en ir de la situación final hacia la situación inicial. Entonces, si Jacob antes no se daba cuenta de que el jugo de vaso equivale al envase del cual lo sirvieron, ese no se da cuenta, es irreversible. Pero si él llega a concebir que ya, si yo tomo los vasos de distinta forma y los agrupo en la jarra, pues ya ha alcanzado la famosa reversibilidad. En el razonamiento transductivo, el pequeño puede decir esto. Luis se portó mal con su hermana. Luego ella se enfermó. Entonces Luis puede concluir que la hermana se enfermó por la culpa de él mismo, de Luis, pequeñito. ¿Sí? Entonces, si Luis es un niño que se portó mal con su hermana y ésta se enfermó, él puede concluir que su enfermedad se debe a su culpa. Es como cuando juegas con un niñito y le dices, oye, vamos a jugar, jugamos a lucha libre, vamos, y empiezan a pelear en broma y de pronto tú te tiras al suelo y gritas, au, au, qué dolor, au, me has hecho daño. El pequeño se pone triste, porque en el razonamiento transductivo, él razona de lo particular a lo particular, ¿sí? De lo particular a lo particular. Ese es el razonamiento transductivo, de lo particular a lo particular, ¿ya? Pero en el sincretismo, el sujeto está asociando para generalizar, asocia sus experiencias particulares para generalizar. ¡Ah! La señora subió por el ascensor, mira, ahora tiene un hijito, mamá, sube por el ascensor, yo quiero un hermanito. Razonamiento transductivo, variante sincretismo. Esto más adelante te lo voy a explicar con el desarrollo moral, ¿ya? Cuando hagamos una distinción entre la moral que decía Kohlberg, preconvencional con la convencional. Las operaciones concretas. En las operaciones concretas, que va desde los 7 hasta los 12 años, tú vas a tener ciertas características fundamentales, muy importantes, muy pero muy importantes. ¿Como cuáles? Bueno, en primer lugar, la que más se ha presentado en el examen de admisión, la conservación. ¿Sí? La conservación. Profesor, ¿cómo es esto? ¿En qué consiste? Muy bien. De acuerdo al desarrollo de Piaget, ¿sí? Bueno, él diseñó distintas pruebas. Vamos con los ejemplos para luego reforzarlo con la teoría. Piaget tiene distintos experimentos, ¿sí? Uno de los más comunes fue el de la plastilina. Lo que hizo Piaget, por ejemplo, es darle a los niños bolas de plastilina y pedirles que hagan la figura que quieran. Entonces los pequeños hacían animales. Luego Piaget traía la misma cantidad de plastilina en otra bolita. Le preguntaba a los pequeños, ¿en cuál hay más plastilina? ¿En tus animalitos o en la bolita?
Entonces el pequeño, gracias a la conservación de masa, el pequeño se dio cuenta que tienen la misma cantidad de plastilina, la misma cantidad de plastilina, solo que tienen distinta forma. Esa es la conservación. Entonces, en la conservación de masa, o también llamada materia, el pequeño dice, oye, no hay problema, las dos tienen forma de bolita, las dos tienen forma de bolita, entonces tienen la misma cantidad. Pero ahora que veo, ya claro, dice el pequeño, no, lo que cambia es la forma, tienen la misma cantidad. Esa es la conservación. Entonces, en el logro de la conservación, si tú le sirves la misma cantidad de jugo en vasos de distinta forma, el pequeño no va a tener problema. Te va a decir muchas gracias. Piaget se dio cuenta que esto puede llevarse a otras características. ¿Cómo que a otras características, profesor? Sí, por ejemplo, el reconocimiento de un rostro, de un familiar. Un niño puede impresionarse si su padre se afeitó. Mi padre se ha afeitado, pero sigue siendo mi papá, solo que ya no tiene barba. Uy, mi madre se operó la cara. Bueno, sigue siendo mi madre. Allí hay conservación. Ah, claro, profesor, conservación de materia. Cambia la forma, pero en el fondo es el mismo ente, es la misma cosa. Aquí tienes un ejemplo de conservación de volumen. Aquí tienes que dos objetos de distinta forma han sido sumergidos en agua. El niño que logra la famosa conservación de volumen sabe pues que efectivamente el agua que es desplazada no depende pues de la forma, sino de la cantidad. Ah, claro, no depende de la forma de la plastilina. Esa es la conservación. Aquí en la parte superior tienes un ejemplo de seriación e inferencia transitiva. Por esta sí tengo que explicarla con la teoría. La conservación seguro ya la conoces. Mira, Piaget esperaba que las representaciones mentales fuesen cada vez más autónomas. Entonces, conforme va pasando el tiempo, el ser humano ya no depende tanto de los objetos en términos materiales o tangibles, sino que dependa más de su memoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, si yo a un pequeño le presento distintas figuras, ya le voy a presentar una figura de un muñequito bañándose, otra figura de un muñequito saliendo de su vivienda, otra figura de un muñequito tomando desayuno, otra figura de un muñequito despertándose y otra figura de un muñequito levantándose. Entonces yo le voy a pedir, a partir de las fichas que has visto, dime, ¿cuál sería el correcto orden para un niño que se levanta muy temprano y se va como propósito último a estudiar al colegio? Dímelo. Y el pequeño al escuchar va a decir, bueno, primero el pequeño tiene que despertarse, luego levantarse. Bueno, maestra, yo lo primero que hago es bañarme. Luego tomo mi desayuno y voy para el colegio. Muy bien. A eso se le llama seriación. Puede ordenar mentalmente los objetos, puede abstraer las situaciones y darles el mejor orden posible. Ahora, si yo le pido que lo ordene de acuerdo a un criterio muy particular, por ejemplo, oye, ¿cuál tú preferirías hacer primero? Mi mamá me dice que primero yo tengo que bañarme y tomar desayuno, pero la verdad es que a mí me gustaría despertarme, tomar desayuno y bañarme cuando venga del colegio. Muy bien, entonces él va a poder clasificar, él va a poder desarrollar una habilidad. ¿Para qué? Para agrupar los objetos de acuerdo a alguna característica. Entonces él puede ordenar, sí, sus juguetes por tamaño, por figura, por peso, etcétera, etcétera. Va a clasificar. Si puede seriar y puede clasificar, ya sabemos que si él logra la conservación, es porque ya ha superado la centración. Pero ¿qué hay de la reversibilidad? Bueno, en la reversibilidad el sujeto puede hacer lo siguiente. Mira. En un libro de primaria
imaginemos que le colocan esta figura y le dicen, Rita es más alta que Tito y que Ana, pero es, y colocan espacio, que Luis y Coco. Les presentan así en el libro de primaria. Rita es más alta que Tito y que Ana, pero es más espacio que Luis y Coco. Entonces, como ella tiene un pensamiento reversible, ella va a entender que Rita es más alta que Tito y que Ana, pero es más baja que Luis y Coco. Eso significa que ella puede interpretar este conocimiento de manera ascendente, así como de manera descendente. Ah, claro, profesor, allí está el pensamiento reversible. Por supuesto, 4 más 3, A es igual a 7. 7 menos 4, A es igual a 3. 5 por 3, A es 15. 15 entre 3, A es 5. Ese es el pensamiento reversible. Entonces, si a Rita le dicen, Rita, ¿tu papá? Ah, mi papá está allí. Oye, ¿y tu papá qué es en relación a tu primo? Ah, mi papá es el tío de mi primo. Oye, pero es tu papá, sí también, pero también es el tío de mi primo. Allí hay reversibilidad, ya lo logró. Desarrolla la operación mental en un sentido y luego va de la situación final hacia la inicial. No hay problema, no hay problema. ¿En qué consiste la famosísima transitividad? Bueno, la transitividad implica que el sujeto pueda introducir una serie de elementos que organicen mejor las relaciones. ¿Cómo así, profesor? Vamos con un ejemplo de transitividad. En el desarrollo de la transitividad, tú vas a poder realizar lo siguiente. Juanito, acá tienes 3 manzanas. Dime, por favor, si las ordeno por tamaño, ¿cuál sería el mejor orden? Y él va a colocar la más grande, luego la que le siga en tamaño y al final la más pequeña. Muy bien. Si él puede realizar el pensamiento transductivo, él te va a decir, yo sé que A es mayor que B y que B es mayor que C. Pero en términos generales, ojo, mira, ya no va de lo particular a lo particular, sino que ahora relaciona lo particular con lo general. Él te va a decir que A es mayor que C. Y gracias al pensamiento reversible, ¿qué te va a decir? Que C es menor que A. ¿Sí? Esa es la transitividad. Profesor, significa que si yo le digo al pequeñito lo siguiente, oye, si Carlos salta esa vara, recibirá 5 caramelos. Si él recibe 5 caramelos, entonces se va a ganar un premio más grande. ¿Qué puedes tú concluir? Ah, bueno, entonces si él salta la vara, va a ganar los caramelos y el premio. Muy bien, eso pues. El razonamiento transductivo entonces es un razonamiento profesor lógico. Así es, ya logró el razonamiento lógico adecuado, correcto. Sabe que hay un antecedente, sabe que hay un consecuente, sabe que hay una causa, sabe que hay un efecto. Esto le permite al ser humano 2 cositas. Primero, el descentramiento. El descentramiento ya lo lleva a considerar varios aspectos de la situación. Entonces, ante el hecho que te acabo de señalar, él podría decir, uy, es mejor que no se caiga. Mamá, que no se caiga, si no se va a quedar sin premios. Uy, no tiene que esforzarse. Entonces ya puede razonar, puede abstraer en nuevos niveles. Y finalmente desarrollará los conceptos subordinados y supraordenados, que bien hemos trabajado, recuerda, con el aprendizaje significativo de David Ausubel. Recuerda, el pequeño ya puede comprender que si tiene una cajita con 3 perritos y 4 gatitos, pues va a tener más animales que perros y gatos. ¿Sí? Facilísimo.
conceptos subordinados y supraordenados. Entonces, es un grave error a veces encontrar en las preguntas que coloquen así. En las operaciones formales y la clave sería mala si la clave dice pues ya puede abstraer. No, el niño puede abstraer desde hace mucho antes. La abstracción es una condición fundamental para por supuesto la formación de conceptos. O sea, allí está mal planteada la pregunta, ¿sí? Lo correcto sería que en nuevos niveles de abstracción, en las operaciones formales, ocurre el pensamiento probabilístico, el razonamiento combinatorio, el desarrollo de la álgebra, los trazos auxiliares de la geometría. Eso sería correcto, porque son nuevos niveles de abstracción. El de las operaciones concretas sí puede abstraer, el preoperacional también. Así aprende, el ser humano aprende abstrayendo y desarrollando conceptos. Solo que en las operaciones formales tienes nuevos niveles de abstracción. ¿Sí? Entonces, aquí voy con el caso que quería señalarle a su compañero. Ojo con esto. Si a un preoperacional yo le digo, oye, eso que estás haciendo está mal. ¿Por qué? Porque yo amo a la justicia. Yo amo a la justicia. El preoperacional me va a decir, ¿y quién es esa señora? ¿Esa es tu novia? ¿Esa es tu novia? Ojo, ojo, es preoperacional, es subetapa intuitiva. Claro, profesor, porque si él escucha la palabra amor y a él en el colegio le han enseñado, además con su proceso cognitivo, de acuerdo a la edad, él va a decir, pues amor es a la persona que quieres, entonces es su novia. Allí tienes un razonamiento transductivo, ¿te das cuenta? Ahora, el preoperacional se diferencia del operatorio concreto en que este último, sí, el operatorio concreto, me va a decir lo siguiente, oye, yo le digo, eso no se hace, eso está mal. ¿Por qué? Porque yo amo a la justicia. El operatorio concreto tampoco ve a la justicia, pero sí ve al policía. Y esto es lo que había desarrollado muy bien Colbert. Ah, claro, profesor. Entonces yo voy a encontrar padres, pues, de familia que en la calle le digan a los pequeños, oye, pórtate bien, ¿no? ¿Ah, que te vas a portar mal? Ah, ya, ok, bueno, ok, ya te vas a portar mal, bueno, policía, y llaman al policía. Policía, uy, ahí está viniendo el policía. Oh, no sé, ya, no sé tú, no, ahí ya está viniendo, está el patrullero, mira, ahí está llegando el patrullero, uy, te va a llevar. No sé yo, ahí viene. Y el niño se asusta. El niño se asusta. ¿Por qué? Porque no ve a la justicia como el preoperacional, pero sí ve al policía. Ese es un razonamiento transductivo en la preoperacional, pero en el operatorio concreto ya no, porque ya asocia de la mejor manera a la justicia con la presencia del policía. Ya hay un razonamiento coherente. Aclaro, profesor, porque en el desarrollo moral convencional, este niño ya sabe que hay reglas, que hay normas y que hay consecuencias a sus acciones, por supuesto. Allí tienes una diferencia. Entonces, el razonamiento transductivo es un razonamiento donde el sujeto razona de lo particular a lo particular a lo particular. Y ahí tiene sus variantes, el sincretismo, por ejemplo. Aquí tienes otra variante que te acabo de señalar con el desarrollo moral. Pero, ojo, en las operaciones concretas ya hay la adecuada relación existente. Ya hay una adecuada relación, ya hay un razonamiento lógico. Te vas a olvidar. Muy bien, listo. Continuamos. Bueno, ya para ir cerrando con esto antes que el tiempo nos gane. Aquí tienes, por ejemplo, un muy buen caso de inferencia transitiva con seriación. Por ejemplo, acá dice, Catherine puede ordenar un grupo de palos del más corto al más largo. Y cuando le insertan uno de tamaño intermedio, entonces ella lo hace de la mejor manera.
hay que colocarlo en el lugar apropiado. Entonces ella sabe que si un palo es más largo que el otro y que el segundo es más largo que el tercero, entonces el primer palo es el más largo que el tercero. Claro, profesor, aquí ha superado claramente lo preoperatorio, la subetapa intuitiva, porque ella puede ordenar mentalmente los objetos y desarrollar la mejor relación lógica. Por eso aquí hay seriación. Ella lo ordena mentalmente y hay inferencia transitiva porque le da la superación al razonamiento transductivo, le da el mejor razonamiento lógico. Profesor, transitividad, seriación, sincretismo, ¿han venido en el examen de admisión? Hasta la fecha no. Solo ha venido la conservación y la irreversibilidad. Solo ha venido eso hasta la fecha. Lo que sí ha venido en el último examen de admisión son las operaciones formales. Creo que ustedes sí se han dado cuenta, ¿verdad? Si han estado atentos al último examen de admisión, se habrán dado cuenta que Piaget ha sido uno de los más recurrentes. ¿Sí? Profesor, ¿Piaget ha venido? Claro que sí. Piaget vino en un examen. Bueno, 2 veces. En el examen de este año. Profesor, ¿y qué preguntaron sobre Piaget? Bueno, Piaget fue preguntado en el 2021, en este año, con las operaciones formales. En realidad fue una pregunta de Piaget, pero en el contexto del desarrollo humano. Específicamente te preguntaron por una característica del pensamiento adolescente. Así fue la pregunta. La característica del pensamiento adolescente. Ah, ya, profesor, claro. Sí, no te vayas a olvidar, ¿ah? Y me lo han preguntado 2 veces. Así que hoy vamos a resolver también esas preguntas. Tenemos varias preguntas que resolver. Muy bien. Operaciones formales. En las operaciones formales, como ya te lo había señalado, se alcanzan nuevos niveles de abstracción. Profesor, cuando hablamos de nuevos niveles de abstracción, bueno, comenzamos. La abstracción que ha logrado ese sujeto es la capacidad de poder formular una serie de enunciados que deban necesariamente llevarse a la experiencia para su efectiva comprobación. Profesor, me está diciendo usted que el método científico ya está bien constituido aquí, así es, de la mejor manera. Entonces aquí el sujeto puede hipotizar, puede hipotetizar, puede predecir, puede dar respuestas a hechos puramente abstractos, ¿sí? Luego tienes un razonamiento científico, porque este sujeto puede trabajar con inferencias en niveles teóricos nuevos, axiomas, teoremas. Incluso ustedes deben recordarlo porque han podido entender de la mejor manera las leyes de la física, las leyes de la economía. En la lógica proposicional, recuerda que el ser humano puede representar una proposición con una variable. P entonces Q, P y Q, X, Y, Z. Y tiene un buen razonamiento probabilístico y de proporciones. Profesor, ¿cómo yo diferencio el razonamiento combinatorio del razonamiento sobre probabilidades? La mejor manera de recordar esto es con tu curso de razonamiento matemático. Si ustedes han tenido la oportunidad de desarrollar este tema, seguramente se habrán dado cuenta. ¿Se acuerdan ustedes cuando en su curso de razonamiento matemático colocan a una persona en una mesa circular y te piden a ti de cuántas maneras puede sentarse, cuántas posiciones puede asumir? Muy bien. El pequeño va a tener que abstraer y hacer uso de la multiplicación para asumir de cuántas maneras posibles puede ocurrir algún suceso. ¿Sí? Por ejemplo, si le colocamos a un gatito en una caja y le colocamos 3 salidas, el pequeño va a decir, bueno, el gatito tiene 3 maneras de salir. Muy bien. Pero ¿qué pasaría si yo tapo 2? Ah, solo le queda una. ¿Y qué pasa si hago otro hueco por aquí? Ah, le queda 3. Entonces el pequeño puede abstraer. Ya ingresando a la adolescencia abstrae y trabaja con probabilidades.
Pero en el razonamiento combinatorio ya se trabaja con múltiples causas. Múltiples causas. Ah, mi mejor amiga ha faltado al colegio. ¿Por qué habrá faltado? Y empieza entonces allí la abstracción y la función representacional del pensamiento. Uy, recuerdo que ayer comimos algo. Creo que ella es intolerante a la lactosa. Ojalá no le haya caído mal. Uy, yo recuerdo que su madre la miró mal. Uy, ¿qué habrá pasado? Etcétera, etcétera. De repente los adolescentes en el colegio me miró mal. ¿Por qué me mira así? Ah, debe ser por esto, esto y aquello. Hay múltiples causas ante la presencia de algún fenómeno. Y claro, ya ustedes saben, ocurre pues el lenguaje metafórico. ¿Sí? Profesor, significa que aquí ellos pueden entender que se ama la justicia, puede el adolescente odiar las desigualdades, puede sentirse muy triste ante la pérdida de libertad, puede pensar sobre ello, claro que sí, puede pensar sobre ello, por supuesto. Muy bien, lo tenemos entonces. Creo que no hay dificultad en las operaciones formales. Profesor, cuando se habla del desarrollo moral, ¿qué ocurriría aquí? Bueno, como ustedes saben, para el examen de admisión el desarrollo moral tiene 3 niveles y 6 etapas. 3 niveles y 6 etapas. ¿Sí? 3 niveles y 6 etapas. ¿Qué ocurre? Mira, para Kohlberg, tú sabes que en la preconvencional tú tienes a un preoperatorio. Ese preoperatorio va a buscar a como de lugar evitar los castigos o acceder a la recompensa. En el convencional tú tienes al operatorio concreto. No ve a la justicia, pero sí ve al policía. Es consciente de las normas y valores de la sociedad. Pero ¿qué hay del operatorio formal? Según Kohlberg, que ha reinterpretado a Piaget, el ser humano debe estar en condiciones de poder aceptar las leyes democráticamente. Profesor, ¿cómo así? Sí, el adolescente sabe que pueden existir leyes que atenten contra sus preferencias y pueden ser cuestionadas. ¿Por qué? Porque en su pensamiento probabilístico, en su razonamiento combinatorio, puede decir, oye, este sujeto es un delincuente, sí, pero puede empezar a qué? A pensar en que mira, su familia lo trataba mal, o de repente mira una serie de televisión y dice, ay, su historia de vida es tan triste, me identifico con ella, sí, porque le pasó esto y aquello. Claro, pero según Kohlberg, a largo plazo, sabe este adolescente que la aceptación de las leyes es lo más conveniente. Recuerda, eso es para el operatorio formal, para el adolescente. En cambio, en el pensamiento postformal, el del adulto temprano, allí sí hay un cuestionamiento y el desarrollo de los principios éticos universales. Entonces, el adulto saludable y muy bien informado se enfrenta a los grandes dilemas como la eutanasia, como el aborto, como la pena de muerte. No te olvides esto, que es importante para el desarrollo humano. ¿Sí? Profesor, pero eso es de Kohlberg. ¿Piaget propuso alguna teoría sobre el desarrollo moral? Sí, Piaget propuso una teoría sobre el desarrollo moral que no está en el prospecto, porque en el prospecto se ha elegido a Kohlberg en lugar de Piaget. Pero yo te lo comento. Piaget desarrolló también 3 niveles de moral. El primer nivel, él le llamó pues la etapa de la heteronomía. Así le llamó el famoso Piaget, el desarrollo moral, que era preoperacional también. Entonces allí también había una tendencia a obedecer a las normas, evitar el castigo de manera muy semejante al famoso Kohlberg, de manera semejante. Luego, pero la diferencia es dónde está en las edades, porque Piaget decía, esto va desde los 2 hasta los 6 años. Se incluía la sensorio motriz, algo que no hizo Kohlberg, algo que no hizo Kohlberg. Recuerda que Kohlberg empieza a los 4 años. Recuerda, Kohlberg no empieza a los 2, empieza a los 4. ¿Por qué? Porque sabe que a los 4 años está la subetapa, recuerda tú, intuitiva. Por eso. Luego Piaget habla de una etapa llamada la moral solidaria. También le llama a veces realismo moral.
es donde aparecería la justicia, la honestidad y las reglas que se establecen en el medio en el que vive. Luego ya la autónoma, él le llamaba a la que va desde los 12 años, ¿sí? Pero no se olviden que esto no está en el prospecto, solamente te lo comento por un asunto ya de dato, ¿sí? De repente hay una pregunta por ahí en la práctica, ¿no? Que la coloquen, pero por eso nada más. Pero para el examen de admisión es Colberg, ¿sí? Preconvencional, convencional y postconvencional, ¿sí? No te olvides, ¿ah? No te olvides. Muy bien. Aquí tenemos para terminar un ejemplo de razonamiento hipotético deductivo. Aquí tienes, por ejemplo, el caso de Adán. De Adam, perdón. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa aquí? Mira, hay un muy buen libro de desarrollo humano propuesto pues por Ruth Feldman, donde se presenta el caso de Adán. Este es un trabajo longitudinal. A Adam le han presentado un clásico problema de péndulo, ¿sí? Cuando Adán llega a los 15 años, Adán se da cuenta de algo, que en el caso del péndulo se pueden aplicar muy bien las leyes de la física. Así que debe poder integrar las variables, debe poder integrar los factores. Entonces, él empieza a probar con cada una de ellas. E hipotéticamente, él lo que hace es desarrollar escenarios imaginarios donde algunos factores son dominantes y otros no. Entonces, ¿qué hace este sujeto? Bueno, él se da cuenta de lo siguiente. Primero tengo la longitud de la cuerda, luego tengo el peso del objeto, luego la altura desde la cual lo suelto y por último la cantidad de la fuerza que utilizo. Muy bien, cuando él prueba con cada uno de ellos, él tiene ya la capacidad de generar hipótesis y probar con cada uno de ellos, él se da cuenta que un factor es el más importante. Profesor, ¿y cuál vendría a ser en este caso? Bueno, el pensamiento hipotético deductivo y la observación de los hechos lo llega a pensar que efectivamente solo un factor, la longitud de la cuerda, le permite hallar la rapidez que oscila el péndulo. Así que ahí tienes un muy buen ejemplo del pensamiento hipotético deductivo. ¿Sí? No te olvides. Muy bien. Vamos a resolver las preguntas de la guía, que son 15. Y luego vamos con las preguntas de admisión, que he traído aproximadamente, creo que podemos resolver 10 preguntas, ¿ah? Si le ponemos énfasis y ganas, creo que podemos hacer 10. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué preguntas encontramos en la guía? Pregunta número 1. Cuando el infante imita una conducta o un comportamiento de un objeto, ¿nos indica que tiene capacidad? Bueno, la imitación diferida hemos entendido nosotros que es el indicador. ¿Te acuerdas? Es el indicador que lo que hace es permitir, así es, ya es el paso de lo sensorio motriz a lo preoperacional. Así es. Clave de la número 1 sería, por supuesto, la clave sería casa. Muy bien, María. Muy bien, Alexia, Henry, Luis. Pregunta 2. Los niños preoperacionales se caracterizan por enfocarse en los estados más que en las transformaciones. Así Atenas no entiende que al transformar la forma de un líquido, cuando se sirve de un recipiente a otro, no cambia la cantidad. De ahí que podemos sostener que Atenas es una niña que evidencia el desarrollo de... Muy bien, por supuesto. Como ella no entiende, pues ahí dice, no entiende que al transformar la forma no cambia la cantidad, pues es centración. Clave de la 2, dedo. Pregunta número 3. Deporte olímpico caracterizado por movimientos de alta coordinación
precisión y estética. Sus practicantes muestran al máximo sus capacidades como la fuerza, el equilibrio, la flexibilidad, la coordinación y la agilidad. Este deporte es considerado como el arte del movimiento. Según Garner, este deporte necesitaría chicos con inteligencia, bueno, sinestésica, ¿no? Clave de la 3, avión. Pregunta 4. Para desempeñarse como literato, ¿sería necesario desarrollar la inteligencia, según Garner, o las habilidades, según Thurston? Esta sería la inteligencia para el famoso Garner lingüística, ¿verdad? O sea, para Garner se llama lingüística. Y para Thurston, si involucra el desarrollo de significados, por supuesto, sería pues beso. Recuerda que a Garner le llama inteligencia lingüística, no verbal. Para Thurston sí es comprensión verbal. Clave entonces, beso. Pregunta 5. A ver. Facundo es un niño que cuando juega ordena sus juguetes poniendo a un lado los carritos, a otro lado sus aviones y a otro sus dinosaurios. Ah, muy bien, ya clasifica. Según esta forma de ordenar sus juguetes, podemos deducir que, número 1, su pensamiento es propio de la etapa operatoria formal. No, eso sería falso. No necesariamente. Falso. 2, puede elaborar conceptos y clasificarlos. Eso sí es correcto. Su juego es semiótico. Profesor, ¿qué es juego semiótico? Bueno, al juego de fantasía le pueden llamar juego semiótico, a veces juego simbólico. ¿Sí? Así le pueden llamar. Entonces, al juego simbólico o juego pues de fantasía le pueden llamar también juego semiótico. Así le pueden llamar también semiótico. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta las características de su juego, ustedes que son lo máximo, pues ya saben que no hay pues mucho problema, ¿verdad? Claro. Listo. Muy bien. Listo. Ya, a ver, vamos a continuar. El juego es semiótico. Tiene características de la etapa de las operaciones concretas. Bueno, sí, muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Creo que ninguno, ¿no? A ver, la primera es falsa, la segunda es verdadera y creo que ya hay clave. A ver, la tercera y la cuarta. Entonces sería falso, verdadero. Ah, ya entendí, ya sé por qué. Ok, vamos a tener que interpretar de la mejor manera. En primer lugar, como aquí no está haciendo referencia a un juego donde él emplee la fantasía, no podemos inferir que es un juego semiótico. ¿Sí? No podemos inferirlo. Ese es el problema. A ver, vamos a leerlo. Sí, por eso vamos a leerlo ya. Facundo es un niño que cuando juega ordena sus juguetes poniendo a un lado los carritos, al otro sus aviones y al otro sus dinosaurios. Según esta forma, es que mira la pregunta pues, según su forma de ordenar sus juguetes, podemos deducir que, ya. Lo que pasa es que a veces cuando yo leo este tipo de preguntas y veo que me parece que no preguntan muy bien. A veces es confuso. Por eso, mira, yo leo la pregunta, ¿no? Dice, Facundo es un niño que cuando juega ordena sus juguetes poniendo a un lado los carritos, al otro lado sus aviones y al otro lado sus dinosaurios. Muy bien. Según esta forma de ordenar sus juguetes, podemos deducir que, mira, como me pregunta por la forma de ordenar, yo básicamente lo interpreto como que él está clasificando. Así que operatorio formal no es. Que puede elaborar conceptos y clasificarlos, eso de antemano. Ya lo sabemos. Así que la primera es falsa y la segunda es verdad. La tercera es el problema. El juego semiótico a veces puede ser llamado juego de fantasía.
Entonces, en el juego semiótico, ojo, en el juego semiótico el pequeño pues emplea su fantasía para articular lo que podríamos llamar nosotros las acciones, sus roles, de repente policías y ladrones, no lo sé, pues dinosaurios versus aquellos que los van a perseguir. Entonces, ese es el asunto, ese es el asunto. Entonces, y aquí te dice después, tiene característica la etapa operatoria concreta, sí. El problema es que como hay falso, verdadero y hay falso y todas verdaderas, el problema es que vamos a tener que interpretarlos como quien hizo la pregunta. Yo estoy seguro que para quien hizo la pregunta, esta va a ser correcta por el hecho de que su compañero ha señalado que hay pues dinosaurios, además puede estar empleando su fantasía. Ahora el detalle está pues en que dice, ¿no? Según esta forma de ordenar sus juguetes. Entonces, como lo puedes ordenar, así es. Ese es el problema cuando no contextualizan bien la preguntita. Bueno, no se preocupen, recuerden que vamos a hacer preguntas de admisión. Recuerden que vamos a hacer preguntas de admisión y allí vamos a descartar y vamos a ver pues mejor las claves. ¿Sí? Pero por ahora, si es un niño que está jugando y a ritos, aviones y dinosaurios, ya vamos a asumir que está pues imaginando. Ya. Vamos con la pregunta número 6. A un entrevistado se le pide que explique el concepto de muerte. ¿Qué nivel del pensamiento utilizaría para responder? Y si el entrevistado es un niño, ya ven, por eso las preguntas tienen que contextualizarlas. Si el entrevistado es un niño, ese es un programa, a ver, infantil, ¿no? Bueno, mentira. Ya vamos a ver. Supongamos que ha dado una respuesta alturada, con un desarrollo conceptual, con un desarrollo, ¿no? Sí, imaginemos que es un programa imaginemos pues de filosofía o de ciencias o de política. Y a algún personaje o sujeto ilustre le han preguntado, ¿no? ¿Qué es para ti la muerte? Entonces, ya, entonces, teniendo en cuenta eso, operatorio formal. 7. Cuando Rita estuvo becada para estudiar ingeniería de sistemas en Japón, aprendió guiada por destacados maestros universitarios a desarrollar creativamente software educativos, habilidad que le ha permitido ser convocada para trabajar en la empresa multinacional Microsoft. Este caso ilustra el uso de inteligencia explicado por la teoría. Bueno, como dice que ha sido guiada por destacados maestros, entonces podemos aplicar el andamiaje del famoso Vygotsky. Entonces sería pues casa, ¿no? La dialéctica. Muy bien, Henry, muy bien, María. 8. Es el teórico que afirma que la inteligencia es producto de la interacción social, mediante el cual el sujeto internaliza lo enseñado por otra persona. Bueno, nuevamente Vygotsky, que ya hemos trabajado la semana pasada. 9. A diferencia de su hermano de 11 años de edad, esta fue pregunta de admisión, del 2014, si no me equivoco. A diferencia de su hermano de 11 años de edad que aplica fórmulas para resolver problemas matemáticos, muy bien, Mario de 7 tiene que contar haciendo uso de sus dedos. De acuerdo con la teoría de Piaget, Mario se encuentra todavía en las operaciones concretas. Clave entonces de la 9 sería pues casa. Pregunta número 10. De acuerdo con la teoría de Gardner, el escultor peruano Víctor Delfín, creador de hermosas esculturas, tendría una buena inteligencia. Bueno, esa sería inteligencia. Así es, creo que la única posible sería visoespacial. La B de la 10, casa. Pregunta 11.
Manuel es un niño que cuando relata los pleitos con su hermana mayor, todo lo ve desde su punto de vista y cree que todos piensan como él. Con ello está mostrando, así es, egocentrismo. Clave de la 11, dedo. Pregunta 12. La etapa según Jean Piaget, en la cual la persona puede resolver problemas geométricos mediante el empleo de teoremas y trazos auxiliares es la, bueno, operaciones formales. 12 Avio. Pregunta 13. Identifique a través de qué proceso el sujeto adquiere nuevos esquemas mentales para relacionarse con el medio circundante. Bueno, el proceso por el cual el sujeto adquiere, como dice adquirir, adquirir, o sea, me supongo que quien hizo la pregunta está haciendo referencia a un proceso invariante donde el sujeto recibe la información y la interpreta, ¿ya? La interpreta. Entonces, aquí vas a tener que asumir dos cositas. La primera es que la pregunta necesita pues un contexto, ¿sí? Como una pregunta tipo de Eco. Las preguntas tipo de Eco tienen un contexto de tal manera que la aplicación del conocimiento no se somete a dudas. Lo vas a ver ahora con las preguntas de admisión que se presentan. Entonces, aquí vamos a tener que interpretar la pregunta de tal manera, ojo y mucho cuidado aquí, de tal manera que nos permita pues escoger una. Vamos a descartar primero, ¿ya? Adaptación no es, porque este es un proceso que, o mejor dicho, es el objetivo de la inteligencia luego de establecer el equilibrio. Adaptación no es, ¿ya? Adaptación no es. La siguiente es que tampoco puede ser un esquema mental, porque un esquema mental no es un proceso. Un esquema mental, ya sabes, que es un conjunto de representaciones que pueden reproducirse. Las vimos muy bien en las reacciones circulares primarias, secundarias y terciarias. ¿Sí? Muy bien. Ahora viene lo bueno. Asimilación o acomodación. De acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido en la teoría, la asimilación capta la información, la asimilación la interpreta y en la acomodación esta información se organiza. Se organiza. Entonces, cuando uno recuerda la palabra acomodación, lo más importante es que tú puedas organizar los contenidos. Tú, en la acomodación, tú organizas la información. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cuál marcamos? Yo creo que aquí, quien hizo la pregunta cuando dice, ¿adquiere nuevos esquemas mentales? Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el problema? Yo tengo que ser sincero también con ustedes. Es que los esquemas mentales no se adquieren, pues. Los esquemas mentales son una estructura. Los esquemas mentales no se adquieren, pues son una estructura, ¿no? Entonces está mal planteada la pregunta. Mm. Yo supongo que quien hizo la pregunta marcaría asimilación, por lo que dice adquirir. ¿Mm? Yo lo interpreto así, pero los esquemas mentales, pues, en realidad son estructuras que permiten reproducir contenidos. Son como disposiciones biológicamente programadas. Por eso ustedes pueden notar de la mejor manera cuando una persona realiza su reacción circular, esta de aquí tiene tres variantes. En la primaria usa su cuerpo, en la secundaria con el entorno y en la terciaria pues con el... 14. La acción de chuparse el pulgar de forma sistemática. Sensorio motor conocido como... Uy, acá no hay clave en la 14. ¿Qué dice del periodo conocido como... Esa se llama reacción circular primaria.
Bueno, vamos a marcar la única, pues desarrollo de esquemas. Es la única. Ya ven cómo la 13 y la 14 se contradicen, ¿se dan cuenta? Hay una contradicción entre la 13 y la 14. Sí, porque uno de sus compañeros preguntó, no sé si se acuerdan en clase, profesor, ¿un esquema es una conducta o es una... Preguntó, ¿se acuerdan? Al inicio. Un compañero preguntó, su compañero Eric decía, profesor, el esquema es un conjunto de comportamientos o conceptos. Y yo le dije, bueno, el esquema es un conjunto de representaciones, es una estructura mental que lo que hace es reproducirse de distintas maneras. Puede ser una reacción circular primaria, secundaria o terciaria. El esquema es reacción circular, ¿sí? Entonces, la única que yo podría marcar acá sería beso, pero la clave sería reacción circular primaria, porque hace referencia a la acción. Corresponde con el subestadio desarrollo de esquemas, la única. 15. Faltan pocos días para que empiecen las Olimpiadas Río 2016, donde veremos a todos los atletas del mundo demostrando sus diversas habilidades. Ya esa es sinestésica. Muy bien, me confirman por favor si estamos listos para las preguntas de admisión. Ahora sí, empezamos entonces. Rápido, rápido. A ver, su compañero André pregunta, ¿qué es senestésica? André, ya lo hemos hecho en clase, la modalidad sensorial senestésica es aquella modalidad sensorial que te permite reconocer, por ejemplo, los cambios en la musculatura lisa de los órganos internos. Por ejemplo, ¿no? Como cuando estás mal del estómago o tienes ganas de ir a los servicios higiénicos. Muy bien. Primera pregunta del 2021. ¿Me confirman si se puede ver? Se puede ver, sí. Muy bien. Son exactamente la 1:34. 1:36. Leo tu clave. Vamos. Para Piaget, el niño puede imitar ciertas palabras desde las etapas finales del periodo sensomotor. ¿Correcto? Puede imitarlas. Muy bien. Más bien la imitación diferida es efectivamente el indicador,
que va de la sensoriomotriz a la preoperacional. Muy bien. A las que atribuye una significación global. Correcto. Podríamos, por ejemplo, pensar en la holofrase. ¿Te acuerdas de la holofrase? Una palabra con un significado se le atribuye a distintos contextos, ¿sí? De esta propuesta se desprende que, miren qué bien está planteada la pregunta. De esto se desprende que, ahora sí, letra A. Los primeros balbuceos tienen una connotación simbólica. Eso es falso, ya que los balbuceos ocurren, recordarás tú, ¿te acuerdas? Los balbuceos empiezan a los 6 meses y a los 8 meses las variaciones tonales. Además, al año de vida ya las palabras tienen significado, al año todavía. Así que la A no es. La B. El pensamiento lógico surge con la atribución de significados. Ah, profesor, pero pensamiento lógico, eso es de operatorio concreto, pero los significados están antes. Bueno, pero profesor, no encuentro la relación con el enunciado. Ah, ya, ya, ya. A ver, sí, porque está hablando de imitación. Así es, y está hablando del ascensorio motriz. Y el pensamiento lógico, eso es concreto. Ya. Letra C. La representación de lo real se inicia con el lenguaje. Muy bien. Creo que sí, estoy de acuerdo. Y la letra D dice, la imitación es más importante que la estimulación del lenguaje. A ver, profesor, la imitación es más importante que la estimulación del lenguaje. Entonces, la alternativa D me estaría diciendo, profesor, que primero, no, 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 en la letra D me parece que es como si estuviese al revés, porque me dice la imitación es más importante que la estimulación del lenguaje, profesor, pero si la imitación requiere de estimulación. Muy bien. Abro el chat para revisar las claves y creo que estamos de acuerdo. Muy bien. A ver, a ver, a ver. André, muy bien, María. Correcto, Adeli. Correcto, Yanela. Así es. La representación de lo real se inicia con el lenguaje, por supuesto. Muy bien. Tenemos entonces aquí una pregunta de Piaget del último examen de admisión y ven que lo estamos relacionando con el tema del lenguaje. ¿Sí? Creo que no hay problemas aquí. Lo tenemos, me confirman si estamos de acuerdo con que la clave es casa, representación, función representacional del pensamiento, se construyen imágenes a partir de la memoria, se trabajan signos y símbolos, la clave es casa. Muy bien. Vamos ahora con otra pregunta del 2021, que vino también en el examen. Vamos a ver. Listo. Paso a compartir, son las 1:40. A la 1:42 leo tu clave. Vamos.
Para Piaget, el pensamiento se desarrolla a lo largo de la vida de la persona, lo que le brinda ciertas características individuales que se visualizan en la forma como interpreta el mundo y en las soluciones que plantea ante los problemas cotidianos. Esto varía según la etapa de la vida. En este sentido, una característica del pensamiento del adolescente es que es capaz de pensar concretamente en los problemas sin relacionar las soluciones. La letra A sería propio de un operatorio concreto. Posiblemente, sí. Poner en práctica las nociones de conservación y permanencia. Eso es posible, sí puede hacerlo, pero se lo atribuiríamos más a un niño. Letra C. Construir totalidades intuitivas sobre lo que ocurre en el presente. A ese me parece que sería el pensamiento, razonamiento transductivo. Y en la letra D, elaborar teorías abstractas y anticipar lo que puede ocurrir en el futuro. Correcto. Facilísimo, ¿verdad? Muy bien, Eric. Muy bien, María. Muy bien, André. Muy bien, Ana Lucía. Muy bien, Adeli. Muy bien, Alexia, Luis, Harley, Karina. Perfecto. Estas son entonces las dos preguntas que vinieron de Piaget en el último examen de admisión. Como se han dado cuenta, no están difíciles, ¿verdad? Están bien planteadas, no se prestan a ambigüedades. Muy bien, continuamos. Clave entonces de esta pregunta, dedo. Muy bien, ahora vamos con las preguntas de Piaget más recientes. Vamos con las que más se han aproximado al examen de admisión. Muy bien. Vamos a compartir las preguntas. Igual, ya saben ustedes, 2 minutos para poder resolver la mayor cantidad de preguntas posibles. ¿Sí? Ahí está. Vamos, 2018-2. Son la 1:44, 1:46. Leo tu clave, vamos.
Uno de los experimentos clásicos de Jean Piaget para estudiar el pensamiento de los niños es el siguiente. Un líquido es vertido en dos vasos idénticos, de modo que un niño aprecie que en ambos vasos existe la misma cantidad de líquido. Luego, el contenido de uno de ellos se vierte en otro del mismo volumen, pero más alto y estrecho que el primero, y se le pide que señale al recipiente que contiene más líquido. En el caso de los niños de 4 años, dice el profesor, 4 años ya empieza la subetapa intuitiva. Ujú. Ellos suelen responder casi invariablemente que hay más líquido en el vaso más alto y estrecho. Con este experimento y otros más, Piaget demostró que, muy bien, letra A, los niños a los 4 años adquieren nociones de conservación de la materia sólida o líquida indistintivamente. Falso, ¿verdad? Porque esto es en las operaciones concretas, después de los 7. Letra B. La comprensión del lenguaje antes de los 6 años influye en la ejecución correcta de las operaciones mentales. A ver, comprender el lenguaje antes de los 6 años. No. Sabemos nosotros por nuestro tema del lenguaje, y lo puedes revisar en tu diapositiva, que recién es a los 6 años donde se alcanzan las reglas básicas, entre los 5 y los 6 años, ¿verdad? Recuerda que hay un pensamiento egocéntrico entre los 3 y los 6. Lo vimos en clase. La letra C. La habilidad para percibir la diferencia entre objetos a los 4 años se realiza en el plano de lo concreto. No, eso es falso porque es subetapa intuitiva. Letra D. La mente infantil varía notablemente entre los 4 y 6 años, sobre todo en los campos de las transformaciones. No, más bien porque tú bien sabes que la conservación ocurre en las operaciones concretas. Entonces en la letra E dice, los niños antes de los 6 años aún no incorporan el esquema de reversibilidad en su pensamiento verdadero. De allí que les brindé un ejemplo, ¿se acuerdan? De conservación con reversibilidad. Muy bien, Brian. Muy bien, Adeli, muy bien, André, muy bien, Eric, muy bien, Karina, muy bien, Ana, muy bien, Harley, muy bien, Alexia, muy bien, María, muy bien, Aisa, muy bien, Henry. Si ustedes pueden resolver estas preguntas de admisión, significa que han aprendido. Ya las otras que necesitan corrección no son tan importantes. ¿Sí? Vamos, continuamos. 2017-2. Sobre esta pregunta creo que solamente un minuto, ¿ya? 1:51. Vamos. Un niño de 2 años de edad juega con una pelota en la sala de su casa. De pronto, sin que él se percate, su madre esconde el juguete. Por lo que el niño mira a todos lados buscándolo. La reacción del niño ante la falta de su juguete es explicada por Piaget como un caso de permanencia del objeto. Correcto, muy bien Aisa, muy bien Adeli, Brian, Henry, muy fácil, ¿verdad? Sencillísimo. Continuamos. Vamos, hay que resolver todas. Siguiente pregunta. A la 1:52 leo tu clave. Vamos.
Karina, una niña de 2 años, fue de visita con su mamá a la casa de su tía. Al llegar observó que su tía castigaba a su hija con una correa. Una semana después, Karina está jugando con su muñeca y repentinamente comienza a golpearla con una correa. ¿Qué función simbólica? Miren cómo dice la pregunta. ¿Qué función simbólica se expresa en la conducta de Karina? La imitación diferida, por supuesto. Clave, beso. Muy bien, Edith. Muy bien, Adele, y muy bien, Karina. Siguiente pregunta. A la 1:55 leo tu clave. Vamos. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relativo a la etapa sensorio-motora. Número 1. El niño comienza a desarrollar ciertas funciones cognitivas como la memoria. Eso es verdadero, ya que para que logre la permanencia del objeto es necesaria la función representacional del pensamiento. Ya sabes que se construyen imágenes a partir de la memoria. La primera es verdadera. La segunda, el niño descubre el mundo observándolo, tocando las cosas con las manos. Como bien te has dado cuenta, aquí no habla de succión, pero esta es verdadera. ¿Por qué? Porque hay reacciones circulares. Hay primaria y secundaria y terciaria. En la primaria sí, del primer al cuarto mes se llevan los objetos a la boca. En la segunda se dejan caer las cosas, se golpean contra el suelo. Y en la tercera exploras. Entonces la dos es verdadera. Mira la tercera. El niño ya ha logrado plenamente el dominio de la lengua de su comunidad. No, las reglas básicas pueden ocurrir entre los 5 y los 6 años. Entonces tú tienes que la clave es avión. Verdadero, verdadero, falso. Muy bien, excelente. Muy bien, Karina, muy bien, Adeli. Eh, el pleno dominio debe ser posterior a los... Si mira, si el enunciado dice plenamente el dominio, bueno, las reglas básicas ocurren entre los 5 y los 6 años, pero un pleno dominio pues debe ser posterior a esa edad. Ya dependerá de los factores ambientales también. Ahora, si tú haces referencia a un proceso madurativo estricto, pues bien, estaríamos hablando de las operaciones formales, ya que en las operaciones formales se espera que si tu pensamiento tiene nuevos niveles de abstracción y el pensamiento y el lenguaje son expresiones de una misma capacidad, entonces a nivel del habla se espera pues que un adolescente tenga ya el pleno dominio de la lengua o alguien que esté desarrollando las operaciones formales. ¿Sí? ¿Confirmas, Andrés, si está claro? Sí. Muy bien. Entonces aquí sería verdadero, verdadero, falso. Muy bien, como ya nos falta poquito tiempo, vamos a resolverlas juntos, ¿ya? Pones la clave nomás. Vamos, para acabar con todas.
Esta ya la han hecho, ¿verdad? Esta está en la guía, la han puesto en la guía. Vamos con otras. Dice, un niño de 5 años de edad juega montando una escoba. Cae al piso y le dice a su mamá, mamá, la escoba me botó. El niño evidencia un pensamiento animista. Muy bien, Alexia, muy bien, Adeli, muy bien, David, correcto. Continuamos, hay que acabar con todas. ¿Qué factores de adaptación identifica Jean Piaget para explicar el desarrollo de la inteligencia? Facilísimo. Uno se llama asimilación y el otro se llama acomodación. Perfecto. Clave entonces aquí sería beso. Asimilación y acomodación. Continuamos. Una característica del periodo preoperacional del desarrollo intelectual, según Jean Piaget, es el egocentrismo, que se manifiesta cuando el niño, a ver, letra A, no quiere compartir sus juguetes. O no, eso no es cierto. Es un egocentrismo cognoscitivo, no afectivo. Busca jugar solamente con los de su mismo sexo. Tampoco podría ser ese el periodo de latencia de Freud. Bueno, desea las pertenencias de otros niños. Tampoco creo que iría de la mano. Me parece que para esta pregunta del 2010 lo más acertado sería dedo. Correcto. Cree que todo gira alrededor de él. Muy bien, Edith. Muy bien, Adeli. Muy bien, Karina. Cuando un niño de 2 a 4 años de edad tiene la imagen de su perro y habla de él, pese a que el animal no está presente, ello es señal de que ha desarrollado su capacidad de, por supuesto. Aquí el niño ya puede construir imágenes a partir de la memoria, ¿ves? Esta es la función, muy bien Adeli, muy bien Henry, representacional del pensamiento. Entonces la clave aquí sería representación simbólica. ¿Sí? Representación simbólica. Su compañero Eric dice, profesor, ¿por qué no es la C? Lo que pasa es que aquí el pequeño está en condiciones de construir imágenes, ahí dice, tiene la imagen, construir imágenes a partir de la memoria. Y esa es la función representacional del pensamiento, recuerda. Por eso la clave es avión. Ujú. Valoración de la figura del perro no es, ya que el término en el desarrollo de la inteligencia es función representacional. Listo, muy bien. Que les vaya muy bonito, que tengan una linda semana. Cuiden mucho su salud y la de su familia. Todas las preguntas que han visto hoy son las que han venido en San Marcos, son todas, todas las que han venido ahí están, desde el 2010 hasta la fecha. Esas son. Ojo que esto es lo que ha venido en San Marcos, mira lo que me han preguntado. Hemos visto todas, son todas. Nos vemos, cuídense.